Muchas gracias por asistir a uno de los penúltimos conversatorios de LDP más que estamos haciendo este año. Agradecemos a los amigos de la Fundación Comunista Chile que están aquí con nosotros y vamos a estar muy contentos y que tiene una buena acústica, como decía que de repente estaba medio complicado que no hubiera, tenían los micrófonos un poquito a un lado y así vamos a poder hablar sobre el rey de los monstruos que ya se nos cumplen 71 años, ya se nos cumplieron ya el pasado 3 de noviembre. La idea de acá de NDP Magazine es siempre llevar la cultura un poquito más allá. Hemos hecho varios especiales hablando sobre Godzilla, hemos hecho eventos. Uno de los primeros eventos que fue allá por los años 90, nos regalaron ese Godzilla que está ahí. Así que muy bienvenidos y gracias por todo estar acá y a los amigos aquí también presentes. Así que comencemos con esta... Una consulta. Dígame. NDP, le voy a hacer una pequeña retrospectiva. Yo soy uno de los fundadores de los primeros eventos de ciencia ficción que se hicieron acá en Chile, cuando no existía nada. Estamos hablando del año 89. No existían los fandoms, no existía nada de nada. Entonces, con un grupo de amigos, estamos en la Asociación Chilena de Fantasía y Ciencia Ficción, ACHIF, que eran también gente mayor que simplemente les gustaba la literatura. Nosotros nos separamos de ellos y creamos lo que es Ficcionautas Asociados. Como Ficcionautas Asociados, nosotros comenzamos a hacer distintos eventos. Comenzamos justamente en Providencia, no sé si ustedes se acuerdan, en el Centro Cultural Padre Mariano. Ahí comenzamos a hacer las primeras actividades y posteriormente pasamos al Centro Cultural de España. Durante 5 años hicimos los eventos más importantes de ciencia ficción acá. Duro, ¿verdad? Al día de hoy no veo que se hagan charlas a ese nivel de grado de complejidad de cada una de las charlas. Eran verdaderas clases magistrales con todo el equipo de gente que nos acompañaba a hacer todo eso. Y posteriormente, o paralelamente, nosotros empezamos a hacer talleres donde empezamos a enseñar sobre el cine fantástico, sobre historieta, cómo escribir ciencia ficción, etcétera, etcétera. Y nuestros alumnos, cuando teníamos los talleres en el Parque O'Higgins, le preguntaban, ¿y ustedes de dónde son? Entonces, nosotros somos de los talleres ficcionautas. ¿Y dónde están? En el Parque O'Higgins. Ah, los del parque. Y quedaron como los del parque. De ahí viene LDP. En el año 2010, más o menos aproximadamente, mis exalumnos me llamaron para que nos reuniéramos. Empezamos a reunirnos y un día nos dicen por qué no publicaban las cosas que ellos habían hecho en los talleres. Ya llega diciembre del 2012 y empezamos con ellos justamente a publicar las cosas. Ellos crearon un blog y dije, no, hagamos una revista como tal, que se pueda hojear y leer de manera online y ocupamos todo el material que ustedes tienen. Perfecto, lo hicimos de esa manera. Dijimos, de aquí no llegamos a más 3, 4 números. Y esto se transformó en una bola de nieve. Toda la gente que había estado con nosotros en Ficcionauta apareció, quisieron cooperar. Actualmente hay un equipo nuevo que está detrás de todo esto y esto ya no ha parado. Ya llevamos 12 años con todo esto. Así que vamos para el 13. El próximo mes ya cumplimos 13 años. Así que de ahí no hemos parado. Y de ahí viene LDP, justamente, por los del parque. Porque los alumnos no quisieron usar el nombre Ficcionauta, pues creo que era mucha responsabilidad usar un nombre que tenía tanta historia. Así que, así quedó. Para que sepan, así como un resumen. ¿Ahora presenta la fundación también? Sí, sí. Bueno, buenas tardes. Yo junto con Diego, aquí estamos en representación de la Fundación Japonista Chile. Nosotros conocimos aquí a Roberto en febrero de este año porque hicimos un conversatorio también aquí en Providencia, por Creative Dream. Y él me invitó después a colaborar en cosas. Una de ellas fue este espacio de conversatorio, en donde nosotros, como venimos del mundo de la academia, de la cultura, en este caso digo el periodismo, analizamos la cultura pop, pero desde un punto de vista más cultural, la academia. Entonces, dado que este año se conmemoran los 71 años de Gojira, nosotros estamos aquí colaborando, por supuesto, que nos gusta esto de la divulgación. Y bueno, nuestra fundación, Fundación Comunista Chile, va a cumplir también en diciembre, este es su aniversario, va a cumplir 9 años de existencia, tratando de conectar Chile y Japón a través de muchas manifestaciones de la cultura japonesa en Chile.
Por ejemplo, la cultura pop, que es tan querida y difundida aquí en Chile. Pues también abordamos las relaciones diplomáticas, la política, la economía, toda manifestación cultural que podamos ver en Chile. Así que si ustedes ingresan a las redes sociales, los sitios web de nuestra fundación, van a encontrar que el contenido que publicamos es bastante diverso, muy, muy diverso. Y bueno, esto es uno de los temas que más llama la atención en nuestra fundación. Con el CINE lo que hacemos, estamos aquí presentes colaborando aquí con el EDP. Correcto. Una de las primeras actividades que nosotros hicimos acá con Godzilla, porque fue una cosa muy rara, lo hicimos en Las Condes, entonces teníamos dos eventos distintos y nos pidieron que los fundiéramos. Entonces, era una cosa muy rara que era Godzilla y el fenómeno, miren, hay que ver, pero bueno, ya, los fundimos, llevamos a algunos expertos del tema ufológico y fuimos nosotros a hablar de Godzilla. Eso fue acá a las afueras del Parque de los Domingos, del pueblito. ¿Sí? Se acordonó, se llenó, se puso en pantalla gigante, fue de noche, se llenó. Se llenó. Son unas cosas que estábamos orgullosos. Siempre se llenaban. Público hay. Público hay. Hoy en día la gente está más reacia, porque es más fácil apretar un botón en la casa, vemos Netflix, vemos todo en YouTube, donde sea, y nos está saliendo mucho. Así que estamos muy contentos que ustedes estén aquí. Sí, qué bueno, qué bueno. Sí. Yeah. Así como, bueno, compartiendo eso, encuentro primero que todo, para todos, muchas gracias por venir, de Diego King, voluntario también, colaborador de Comunista Chile, creador de contenidos, periodista, particularmente de algo que también ustedes han hecho, que es como la influencia en cierto modo de la cultura asiática, particularmente la japonesa, en nuestra sociedad chilena. Entonces, a partir de eso he hecho harto como contenido en redes sociales y entre ellos de también sacar a la luz a nuevas generaciones de organizaciones que existían anteriormente y fueron las primeras organizaciones, entre comillas, otakus o fanáticos de la cultura japonesa en cierto modo en Chile. Entonces encuentro bonito de que, ¿cómo se llama? Bueno, organizaciones como los del Parque, como Proyecto Yamato también en su lado, siguen al menos como actualmente haciendo actividades y teniendo presencia y compartiendo como lo que mencionaban sobre el acto del streaming particularmente. Es verdad de que existe como anteriormente los ciclos de cine, se hacían harto, los conversatorios, y yo creo que es como, ahora es como un arma de doble filo en cierto modo, porque así como mucha gente implosionó como la audiencia, también creció la oferta. Entonces, como que antes era como un lugar donde tú ibas a la semana, por ejemplo, donde podías conectar con estas personas y hablar de los temas que te gustaban. Ahora existen como variedades. O sea, justo estábamos hablando antes, así como de todas las actividades que se están realizando ahora en Providencia solamente. Y podemos ver eso. Así que nada, muy, muy agradecido de que hayan podido venir acá. Así. Ya, comencemos entonces. Vamos viendo. Entonces, Gojira para mí. Entonces, a ver, ¿cómo parte todo este chiquillo acá de Gojira directamente? Bueno, primero vamos a empezar a comentar que existe una diferencia entre lo que se llama las Muy Munter y las Kaiju Eiga. Son dos cosas totalmente distintas. Aunque ambas especulan con las consecuencias del desarrollo científico y tecnológico en los campos nucleares, la visión de Hollywood es meramente un accidente, mientras que para la sociedad nipona es una amenaza consumada y desarrollada. Eso tenemos que tenerlo bastante claro, ¿ya? Indicando claramente que el causante de la mutación, como el despertar de la criatura, es debido a los ensayos nucleares causados por los Estados Unidos directamente. ¿Ya? Entonces, la muy monster norteamericana, para el espectador medio gringo, el ambiente es familiar, irreconocible a simple vista, marcado por los estereotipos de su sociedad, policía, destacados profesionales, la mayoría son científicos, bellas asistentes, también mucho más joven que el científico, que realmente también pasadito de edad y tienen una chica, pero casi en pañales al lado de él. Entonces,
es una cosa bastante interesante eso. Padres, madres, hijos, como también una encantadora adolescente, uno de turno, en un alejado pueblito costero o en medio del desierto, rara vez suceden en las grandes ciudades. Y ¿cuál se llama? Los protagonistas por lo general son el alma cantante de estas películas. A ti te meten de lleno a conocer cómo es el papá, cómo el sheriff. Te muestran toda la población. Una vez que tú te encariñas con ellos, te los matan a todos. Eso es típico de estas películas, ¿ya? Pero a diferencia de la del Cayuega, aquí los personajes resultan distantes, fríos, alejados del núcleo familiar o vecinal. Aquí solo importa mostrar la destrucción general dirigida como una gran orquesta, directamente, donde las evocaciones, donde las evacuaciones, ordenadas de las grandes ciudades, como poblados cercanos, son anónimas, sin protagonistas, sin tener una identidad propia, ni tampoco una identificación con las víctimas que van quedando al paso. Tú no te encariñas, aplastaron al vecino, ya, no importa. Continúo mirando lo que está pasando. A diferencia, como decimos, de los gringos que dicen, ¡ay, por qué la mataron! No, aquí no existe eso. Acá existe como algo más general. Hay una mutación, no sé si ustedes se dan cuenta con el tiempo, hoy en día el cine oriental se asemeja mucho a Hollywood, ya como que se están pareciendo mucho en las maneras de trama, pero las originales como que se alejaban directamente de hecho, de esa temática. Justamente ahí lo que dices tú, de hecho esa parentesco que está teniendo, yo creo que esa es, para bien o para mal, nos gusta o no, es una de las razones por qué Godzilla Minus One ganó el Oscar. Correcto. Porque fue una película mucho más digerible en Occidente que las anteriores. Correcto. Sí, yo creo que hay como basta como aquellas personas que ven las dos películas más recientes de Godzilla, Shin Godzilla, Godzilla Minus One, tú ves en cierto modo como el cambio de cuando una película está hecha como para un público doméstico y cuando está hecha como para un público de Occidente también. No por nada tampoco ahora como que existen como las películas de Godzilla de Toho y la Godzilla de Legendary. Y son cosas totalmente distintas. Sí, completamente, visiones completamente distintas. Sí. No, son reflejo de lo que está explicando aquí. Correcto. Ya, entonces, vamos. Las Fuerzas Armadas Americanas marchan triunfantes, siempre con el pecho paloma, pues, así, marchando triunfantes y saliendo siempre victoriosos, mientras que el ejército de Japón utiliza todo un arsenal, incluyendo armas no autorizadas, biológicas, de rayos, nucleares, o lo que se le ocurrió, o lo que se les cayó, y resultan arrasadas y destruidas. Lamentablemente. Eso es lo que pasa. Esa es la diferencia entre la Movie Monster y el Kaiju Eiga, directamente. ¿Ya? Si quieren acostar, vayan a acostar. Es una conversación entre amigos, como digo yo. No sé, se van ocurriendo varias ideas con lo que han mostrado, ¿no? Ya, dale. Yo, Godzilla, siempre la trato de ver desde un punto de vista más cultural y como es reflejo de Japón. Entonces, lo que acabas de decir ahí de los ejércitos también es coherente con el tipo de ejército que tienen estos países. Correcto. Mientras en Estados Unidos tiene un ejército más activo y uno de los que tiene capacidad de reacción inmediata a nivel global, Japón, recordemos que tiene fuerza autodefensa. Entonces, la forma de combatir estos monstruos gigantes, los kaiju, justamente está haciendo reflejo de lo que hacen las fuerzas autodefensa, que no tienen capacidad de reaccionar ante invasiones externas porque están limitados constitucionalmente, como es el artículo 9 de la Constitución del 47. Entonces, lo que está pasando ahí, estas características que está diciendo Roberto, son reflejos justamente de cómo es Japón y su sociedad y su sistema político. Y quería hacer una interesante construcción. Se me hizo lo mismo de la ayer estaba con la Ingrid, tuvimos una conversatoria ahí con el instituto de televisión, varios que han estado en el Esteban y en el de Argentina. Y después tengo que ir volando. Bueno, pero a mí me llama la atención lo que tú estás hablando de cuando se hicieron ciclos de cine de Godzilla y todo el tema, porque acá ya se han identificado mucho. Hay encuentros académicos, el Adolfo Ibáñez, tuvo un encuentro de estética de horror donde se habló mucho el tema hasta a nivel del psicoanálisis, que es impresionante. Muchos de los que ustedes hablan ahora ya no son a nivel académico. Y nosotros, los escritores de ciencia ficción y fantasía, que nos hemos alimentado de esos ciclos que estamos ahí, con la gente con la historia de Chile, que muchos han estado en este evento, bueno, hemos tenido que multiplicar y un montón de cosas, pero es impresionante porque una cosa es que se ha explicado, pero también hay interés de un mundo que nunca pensamos que se iba a acercar, que es el mundo académico. Y bueno, los escritores que nacieron con todo este tema
y que se han desarrollado sus propios géneros, sus propias literaturas, al igual de nuestro amigo Bosquita. Entonces, para que sepan que son desarrollos. Yo creo que, al menos como las relaciones de Occidente y Oriente se pueden ver como desde el punto de vista cultural, a partir de incluso como la diferenciación entre movie monster y los kaiju particularmente, incluso como, porque al final corrieron en paralelo. Piensa tú, ¿cuál es el monstruo gigante más conocido de Estados Unidos? King Kong. King Kong fue hecho, la película de King Kong fue hecho como una atracción. O sea, estamos pensando en ir al cine, pagar una entrada de ir al cine. Si ahora es caro, era mucho más caro también, y por ende también se estaba buscando buscar la forma de poder atraer audiencias, hacer de que cada vez que tú vayas al cine, tú vayas a ver una atracción finalmente. La mujer gigante, el ataque de las hormigas gigantes también, en este caso King Kong. Y allí, por ejemplo, la intención es esa. En cambio, por ejemplo, y particularmente en la primera Godzilla, se ve, por ejemplo, también esa idea de atracción, pero el enfoque central es en poder representar cómo la sociedad japonesa, particularmente, afrenta, ¿cómo se llama?, la adversidad. Esta vez representada, ¿cómo se llama?, en el pánico de la bomba atómica, de la bomba nuclear y las consecuencias que trae eso. Entonces, son dos países que tienen alto, ¿cómo se llama?, diferencia cultural, que llegan a un nexo general, finalmente, de manera cultural, y que ambos tienen dos franquicias, entre comillas, o dos personajes que se vuelven icónicos en el cine y en la cultura pop también. Una de las cosas curiosas de King Kong, que King Kong fue la primera película que se repuso nuevamente en el cine. Antes las películas se daban una sola vez, no se daban más. King Kong fue la primera que se repuso. Pero en su reposición fue censurada. Hay muchas escenas que están cortadas. Actualmente existen metrajes con todas esas escenas cortadas, pero fueron por ley, porque hubo una ley de censura muy fuerte, la Hayes, que apareció un año después que se estrenó King Kong. ¿Cuándo se estrenó? El 32, sí. Correcto. Era muy violento. Correcto. Sí, entonces hay muchas escenas que fueron eliminadas. Entonces, con la guerra de los mundos. El relato de Gabriel Wells. Correcto. ¿Eso es qué año? No, la ley esa ley es del 32, pero la de Orson Welles fue en el 38, pero no tiene nada no tiene que ver. No. Lo que hizo Welles, dijo que jugó al límite. Dijo, no, esto es mentira, esto es falso. Sí. Al comienzo, pero muy permanente y ahí se desarrolló. Y por eso hizo una conferencia de prensa, sacó ciudadanos que y todo el tema. Se jugó al límite. Se jugó al límite. Como para su disco, con la pata ahí. Sí. Para que no se una relación. Estaba libre. Sí. Sigamos. Entonces, a ver. Entonces, detrás de King Kong, de Godzilla, tenemos a los creadores, el productor. Me van a perdonar, porque soy pésimo para pronunciar en inglés, no quise, así que soplan ustedes. Tomoyuki Tanaka, claro, Ishiro Honda y Eiji Tetsuburaya. Tetsuburaya es muy conocido por nosotros hasta el día de hoy. Quien sepa, no más decir qué, pero tenemos premios para ustedes, así que ya, tenemos premios. Bajen ahí, Eiji Tetsuburaya. Y también en la parte musical tenemos a Akira Ifukube, ¿ya? Y quien estaba, por supuesto, dentro de Godzilla, el corpóreo, Haru Nakajima. Este tipo hay que darle todos los premios a bien por haber, porque ese traje pesa más de 50 kilos. Sí, se utilizó en contables películas, al menos de la era Showa, de hecho. Sí, pesaba más de 50 kilos ese traje, algunos dicen que llega a 80, no sé si será tanto, pero bueno. El cuento es que muchas veces había tomas en agua, había escenas en fuego verdadero, pirotecnia, el traje se quemó más de una vez con el tipo adentro y el tipo estoico actuando. Entonces el tipo, para sacarse el sombrero. ¿Algunos de ustedes conocen la colección Criterion? ¿Sí? Hace algunos años atrás, la colección Criterion sacó un box set de las películas de la era Showa de Godzilla. En HD, en 4K y toda la opción. Y lo interesante, al menos, de ver el traje es de que con cada película que tú ves,
es como ese mismo traje que se ha realizado repetidamente se ve cada vez más desgastado por el uso que se le hace, porque en verdad, ¿cómo se llama? Le dan como caja así como al traje y obviamente el actor que está dentro tiene que lidiar con eso, entonces sí, no, también. Sí. Un amigo que fue a Japón hace 2 años atrás estuvo en una exposición de Ultraman y me trajo fotos hicieron los trajes originales, ¿no? Y se nota que están todos rotos, gastados, cosidos. Y no se nota, no sé, una original, no, pero tan pegan los trajes. Eso es lo bueno de la televisión antigua y cine antiguo, porque ese difuminado que tenían permitía no ver estas imperfecciones. Correcto. Bueno, entonces la referencia, según el director, el productor de todo esto, tenemos El Mundo Perdido de Harry Hoyt, que es la primera película que tenemos monstruos gigantes en stop motion, ¿ya? Y seguido de King Kong del año 33 de Mary Cooper y Ernest W. Shonels, no sé cómo se pronuncia el nombre. Sí. Ambas fueron realizadas por el stop motion por Willis O'Brien y la escultura del mexicano Marcel Delgado. Marcel Delgado fue una de las personas más importantes dentro del cine, del género, y olvidado hasta los años 90, más o menos, que recién se le empezó a dar realmente la relevancia de toda la escultura, todo el moldeado de las criaturas era por parte de Delgado, ¿ya? Mientras que Subraya dice que desde niño, no tan niño, porque la película del 54, luego del 53, dice que él soñaba con el monstruo de los tiempos remotos, que tomar una película y hacer una versión japonesa, de esta manera. Entonces, de ahí responden justamente con lo que es Godzilla. ¿Ustedes vieron el monstruo de los tiempos remotos? No. ¿No lo han visto? No. Está basado en un libro que se llama La Sirena, de el escritor, ¿cómo se llama el escritor? Ray Bradbury. Entonces, Ray Bradbury lo que hace es que esta buena criatura que está acá sobrevive. ¿El cuento del faro? Sí, el cuento del faro. Sí, La Sirena o el faro. Sí. La buena criatura simplemente es la única criatura sobreviviente del periodo Jurásico y escucha el sonido de la sirena en la niebla y como el llamado de la hembra, de apareamiento. Entonces él sale cada vez y se cuelga del faro y llora. Entonces de ahí nace la película. Es bien cómico, dejando de ver esto ya, porque está detrás de los efectos especiales justamente Ray Harryhausen, cuando le llaman a hacer la película. ¿Esta película está disponible en alguna plataforma para Sí, están por ahí. Están en DVD, están en Blu-ray, están en todo, si no, no hay problema. Entonces, dice Ray Harryhausen que lo llama para hacer la película, y él dice, pues esta cuestión es la sirena o como tú dices, o el faro de mi amigo Ray Bradbury, que se crearon juntos. Y lo llama por teléfono. Oye, están haciéndose la adaptación de la película, no te han dado ni un peso. Lo llama Ray Harryhausen al productor, y el productor dice, ¡oh, qué bueno que nos llamó! Nos estamos tratando de buscar, caballero. Le queríamos comprar los derechos del libro, que allá todo el cuento. Y véngase a trabajar con nosotros como asistente, ¿cómo se llama? De guión, de producción. Así que esa es una tanta anécdota del mundo de Hollywood. Bueno, entonces, estos 3 matices que las tenemos, que es El Mundo Perdido, King Kong y El Monstruo de los Tiempos Modernos. ¿Ya? Entonces, siempre se discutió qué diablos significa la palabra Gojira. Entonces, significa gorila, como en japonés, que si lo traducimos sería como gorila, mientras que en una palabra compuesta la otra sería ballena. Entonces, de ahí sería Gojira, sería una palabra ballena compuesta, como gori ballena, no sé, gori ballena. Gorillena. Claro, sí. Aunque más de una canción se ha mencionado que el nombre correcto es gorila, en homenaje a King Kong. Así lo dicen algunos libros antiguos. No hay que confiar mucho en los libros antiguos, ojo, porque no tienen muy buena información, digamos. Ahí me acuerdo de que, por ejemplo, cuando era chico, me investigaba mucho sobre Kaiju, Sentai, Tokusatsu, y habían libros, de hecho, que
ahí podemos hablar, yo creo que más adelante. Ahí lo esperamos. Por ejemplo, el caso de la película de King Kong vs. Godzilla, ¿Mm? que decían que había dos finales. No, y es uno solo. Y es uno solo, que decían que habían dos finales planeados y que para el público estadounidense en esa película King Kong ganaba. Y en el público japonés, no, es que Godzilla ganaba. Entonces, esas como teorías finalmente o delirios se publicaban en los libros porque nadie sabía más. O sea, ahora gracias a la internet también y con la facilidad de buscar información podemos como comprobar esas cosas, pero en esos tiempos... La introducción era, recuerdo, si me puedo corregir, que llegaba la información a través de malignos, los películas, después llegó los DVD, Sí. los VHS, entonces llegaba con malignos a España, después llegó a Chile, por todo el tema de la distribución, Sí. hubo mayor distribución de los japoneses y llegó esta información, ¿sí? Claro. Llegó a cementar, porque eso no llegaba a España. Sí. Entonces, Es más, me acuerdo que decían que el crucero Yamato, la película, realmente, o sea, la serie, muchos decían que era muchos libros decían que era el largometraje más largo animado japonés, que duraba casi 9 horas, 8 o 9 horas, y que se había exhibido una sola vez en la vida, me acuerdo que salía en una enciclopedia, y que después lo habían dividido en capítulos para dar en televisión. Entonces tú te tenías que, si lo dice una enciclopedia, tendré que creerlo, pero hoy en día la información es distinta. Sí. Por ahí el otro ejemplo famoso que hasta hace pocos años atrás, varias prensas estadounidenses, y aquí se replicaba, como ha pasado muchas veces, se copia, te decía de los Simpsons, la serie animada más larga y con más episodios. En Japón tenemos series que pasan los 1700. Correcto. Sasae-san. Sí. Y así, entonces efectivamente tienen que tener toda la información Correcto. que sale. Bueno, entonces, Toho asevera que el trapacique fonético de Gojira fuera de su país suena Godzilla. ¿Ya? Desmintiendo que esto fuera cambiado por los productores norteamericanos al comprar el filme para su distribución de manera internacional. Siempre se alegó eso, que los gringos le habían cambiado el nombre a Gojira, porque fuera mucho más comercial. Pero según Toho, nos vamos al sitio web original, dicen que no, que ellos fueron los que cambiaron el nombre, porque según ellos sonaba mejor en inglés Gojira. Para mí, veo Godzilla, para mí, yo veo que son dos palabras distintas, Gojira y Godzilla, no suenan para nada igual. Finalmente estaban pensando en el mercado norteamericano y tomando en cuenta, por ejemplo, King Kong, buscando como nombres que sonaran fuertes o grandes en ese sentido, como apelando como a la atracción, así como, hey, ven a ver a un dinosaurio gigante, como destruir Tokio, a una pantalla grande, pongámoslo así como un Godzilla. Porque God sería Dios. Sí, yo también Con lagarto. Un dios lagarto, así. Entonces, claro, de hecho la versión original americana de Godzilla de 1955 tiene escenas así como exclusivas para Estados Unidos, porque tiene un personaje que es completamente creado para la edición occidental, hablado en inglés, que básicamente lo insertan en la película con otras escenas para contar en cierto modo lo que está ocurriendo. La película está muy mutilada, tiene como 8 o 10 minutos menos del metraje original, y está montada de otra manera. Ahora vamos a ver por qué. Sobre el nombre. Los japoneses tienen dos alfabetos, digamos, similares. Sí. Katakana y Katakana. Y ahí también hay, por ejemplo, la L no existe en japonés. Pero por ahí para... Puede ser también. Puede ser. La Gojira es bastante importante. No es tan difícil decir Gojira, pero bueno, así que es el secreto. Pero bueno, ya, sigamos. Ya. Para el imaginario japonés, Godzilla es una especie de dinosaurio, un Godzillasaurus, ¿ya? Que despiertan entre su morada en la proximidad del océano debido a las pruebas nucleares en la isla de Kodo, causando una mutación del animal. Ahí tenemos un fotograma original de la película original del 54, la japonesa, en la cual se describe que en ese lecho marino, allá, donde está roto, es donde despertó Godzilla. Ahí hicieron las pruebas nucleares y más encima en la arena hay residuos de, ¿cómo se llama? De radiación, y encuentran un trilobite. Entonces encontrar un trilobite hoy en día es como, y vivo más encima, encuentran un trilobite radiactivo y dicen, ¿de dónde salió el trilobite? Venía en la pala de Godzilla.
Entonces, estamos frente a una criatura del Jurásico. Ya. Entonces, según la película, corresponde, como les digo, al periodo Jurásico de Godzilla, pero en una versión del 91, de donde directamente recién se adopta el nombre a Godzillasaurus. Pero el Godzillasaurus existe, que es el chiquitito que está allá. Ese apareció hace poco. Y él pertenece al periodo Triásico. ¿Y por qué le pusieron Godzillasaurus? Porque los paleontólogos eran fan de Godzilla. Sí, entonces ahí tienen un dato. Igual es interesante esa fecha en 1954. Recuerda que estaban las pruebas norteamericanas, los aterrones. Correcto. Norteamericanas, bikini, todo el tema. Y ahí en la opinión pública japonesa, además de las situaciones de Hiroshima y Nagasaki, se vio impactado por la contaminación de un grupo de pescadores. Correcto. Sí. Ahí lo regresó muy fuerte. Correcto. Ahí la situación que era una amenaza que estaba para ellos más cerca, una cosa que querían que ya había pasado, dijeron que la amenaza estaba volviendo más para ellos. Correcto. Bueno, ustedes buscan Bob Esponja. Fondos de bikini. Ajá. ¿Dónde está? En la isla de Bikini. Bueno, y hacer ahí respondimos varias preguntas. Mulura también. Bueno, pero es cierto, acá de ahí, Roberto, de que Godzilla emerge de estas comunidades. Como has dicho hasta ahora, muchas de Godzilla no es nuevo, no es que haya salido nada, sino que tiene muchas referencias, como hasta ahora. Y eso de que Godzilla haya surgido también de las profundidades, me recuerda a la mitología del Japón, de que debajo del Japón existe un gran pez que cada cierto tiempo hace temblar las islas. Sí. Entonces, esta idea de que hay algo que está abajo que hace temblar, no es nuevo tampoco, probablemente hay inspiración de eso. Sí. Y eso es lo que provocaría en el fondo los sismos y terremotos que tiene Japón cada cierto tiempo, muy seguido. Aquí también, otro guiño quizás el folclore japonés. Sí. No, tiene que ver también con el folclore japonés. Sí, eso mismo quería preguntar, de hecho, como si igual todo este tema tiene, la concepción del monstruo japonés igual tiene mucho de este tema del folclore y lo Sí, hay algo de eso. A mí una de las cosas que me molesta es que hoy en día, desde que lleguemos el toro de Pacific Rim, nombró a sus monstruos kaiju en homenaje justamente al cine japonés. Todo el mundo cree que todos son kaiju, pero los kaiju son japoneses y tienen su propia regla, entonces no, son distintos a los Monsterverse. Pero bueno, en algunos filmes se propone la teoría que en realidad procede del espacio exterior, ¿ya? Pero la más descabellada de todas en esta realidad que dice que el kaiju es la integración de las almas en pena de aquellos que cayeron durante la Segunda Guerra Mundial. Y eso queda más que claro en el final de Shin Godzilla. Y hay este homenaje en la cola, donde vemos que está compuesta de cadáveres. Eso lo encontré bastante perturbador. Queda la interpretación finalmente. Sí. La película, al menos, si tú ves de Shin Godzilla, hay muchas cosas que no se explican más allá de lo que tú puedes ver en el momento. Especialmente como que lo que importa finalmente, tanto en la primera Godzilla como en Shin Godzilla, es el comportamiento de cómo las organizaciones finalmente de gobierno japonés enfrentan, ¿cómo se llama?, una calamidad o un desastre que está encarnado en Godzilla. Sí. Inclusive en Shin Godzilla no te dice ni que dinosaurio ni que es radiactivo, simplemente apareció. Exacto. Bueno, esta es una de las películas más políticas de Godzilla se puede abordar de varias partes. Esta es muy política, justamente el gobierno de Japón queda muy mal parado reaccionando a ese desastre, como dice Diego. Y esta parte final me pareció a mí bien perturbadora y genera miedo, porque como este es un ser que va mutando a lo largo de la película, empieza como una especie de larva, de liebre, va creciendo y hacia el final de la película aparece esto. Entonces, una de las interpretaciones que yo le di, y estoy buscando videos de análisis, yo creo que también podría ir por ahí, es que este ser estaba mutando de tal forma que estaba buscando la forma de, finalmente, el exterminio humano. Además que el que vio esta película es Hideaki Anno, una referencia de Evangelion. Entonces, desde la cual de Godzilla están empezando a aparecer estas criaturas que al final son versiones más pequeñas de Godzilla, como interpreto yo, y que van a empezar a cazar a los humanos ahora a pequeña escala. Como este monstruo tan grande, lo voy a meter a todas partes. Entonces, si no puede llegar a todas partes, estas criaturas se han encargado del exterminio humano. Y este es el Godzilla más alto que nos ha mostrado el cine. Sí, o sea que ya, es horrible. También lo encuentro lo más terrorífico de este Godzilla.
Colette, que anda por acá, es fan de Godzilla, le encanta, pero esta es la única película que le tiene miedo de Godzilla. Sí, no le gusta. No me está bien. La primera Godzilla fue hecha para poder hacer eso, su intencionalidad en ser una película de miedo. Y obviamente conforme con los años van evolucionando también la propia percepción de la gente va mutando. Hay cosas que daban miedo antes, ahora no dan miedo. Pero la intención finalmente de poder crear Shin Godzilla es como, más que como hacer como un remake o algo por el estilo, es poder dar como ese mismo sensación de terror, ¿cómo se llama?, encarnado, yendo hacia un lugar de confort como puede ser tu ciudad natal o tu país o algo por el estilo, y ver la como esa incapacidad de poder hacer algo al respecto. Además que, siguiendo con temas culturales, como bien dice Diego, que has dicho acá, Godzilla es el reflejo de los miedos de cada época. Y los miedos han cambiado, lo que nos atemoriza ha cambiado. Hoy día muchas de estas películas antiguas, más que darnos miedo, nos da risa, ya sea por los especiales, por lo que le tenía miedo. Pero hoy en día, Shin Godzilla especialmente, ya que es la que estamos abordando, justamente uno de los miedos de Japón es eso, como os he dicho acá, el tema político. El gobierno está preparado para enfrentar grandes calamidades. Piense que esta película se hizo post-2011, donde quedó la grande con Fukushima, después del terremoto de Tohoku. Entonces los japoneses ahí se dieron cuenta de que parece que Japón no estaba tan preparado como lo habían dicho. Y efectivamente, meses después del terremoto y un par de años después del terremoto de 2011, se descubrió que hubo negligencia de parte del gobierno japonés, hubo unas platas que pasaron por ahí, no se hicieron las fiscalizaciones. Entonces, Godzilla se ha adaptado a los miedos del Japón de distintos años. Entonces, tengo Shin Godzilla es parte de eso. El miedo es no tanto la criatura, parece que el miedo es si la autoridad y nuestro gobierno pueden reaccionar a grandes calamidades. Y aparentemente no siempre así. Así es. Bueno, el filme nace como una película denuncia, como ya dijimos, sobre los efectos radiactivos del horror latente de Hiroshima y Nagasaki. Se convertirá en referente, una pieza de culto, como una posición clara, crítica frente a la amenaza nuclear. En el fondo es una alegoría del trauma atómico que vivió Japón en el 45, sin olvidar los posteriores ensayos nucleares en el Pacífico, lo que estamos conversando. Entonces, para tener claro eso, ¿por qué tanto? Eso me he tocado. Muchos dicen, ay, pero qué tanto el horror nuclear, que ya queda. Es cuento. Muchos no creen tampoco lo que pasó en ya. Entonces, hay que mostrar la evidencia. Ya. A las 8:45 en Hiroshima, el lunes 6 de agosto del 45, un bombardero norteamericano, el B-29, el Enola Gay, lanza sobre Hiroshima la bomba Little Boy, con una estimación de 80.000 fallecidos y 50.000 víctimas más durante los próximos días a causa de las heridas, quemaduras y radiación, llegando a un número aproximado de 140.000 muertos. Aproximadamente. En el momento. Correcto. Claro, eso fue al año, claro, justamente. Mientras que en Nagasaki, a las 11:02 de la mañana del jueves 9 de agosto del 45, el bombardero norteamericano B-29, el Puskar, lanza sobre Nagasaki la bomba Fatman, con una estimación de 40.000 fallecidos y 30.000 víctimas más durante los próximos días a causa de heridas, quemaduras y radiación, llegando a final de año con un número aproximadamente de 74.000 muertos. Las cifras con el tiempo subieron, ¿ya? Dígame, estimado. Algo notable es que Hiroshima, Nagasaki, tuvieron, digamos, la realidad de situación, pero la ciudad que tuvieron una mujer era Chicura. Sí. Chicura estaba preparado y por eso no ni Nagasaki. Pero acá Nagasaki, digamos, de nuevo Chicura y de nuevo están. Correcto. Jabonado, como llaman acá. Sí, estuvieron como, están barajando, no solamente están barajando por las dos puertas. Bueno, Nagasaki fue la misma, y por eso el lanzamiento no fue del todo perfecto, porque volvió a anunciarlo y está una cierta área de Nagasaki, y no un cierto sector, por eso una cierta sector se ve muy afectado y otro no. Correcto. Sí. Pero ahora de las catástrofes, no solo de Fukushima, también volvamos a la ocupación en Chernobyl. Chernobyl también. Pero anteriormente, en Inglaterra, en Estados Unidos, el clima era
la Tierra, y hay una nueva que es un es una tremenda barbaridad también. La batalla del Nilo del ensayo nuclear, los franceses hacían ensayos en Argel, cuando Argel era el territorio colonial francés. También. Y ahí también los efectos de energía quizás viola lo que La Unión Soviética, claro, porque resulta que ese tiempo lo tenían cosas para pedirlo. Ahí, Claro. o sea, de la basura llegan a ser algo. Por supuesto, o sea, por ejemplo, estas bombas nucleares que son efectivamente las que quedan en nuestra memoria porque fueron utilizadas en personas, son las más débiles. Son las más débiles. Basta con ver un par de años después, más tarde, cuando se crea la bomba de hidrógeno, cuya potencia destructiva supera con creces lo que fueron estas bombas nucleares, y puedes ver como el tema, como también no solamente afecta como a Japón, sino que también afecta al propio Estados Unidos. Así es. Pero hay que decir una cosa bien curiosa, que en esos años 45 no se veía el país del desastre de lo que hubo como para de censura. Sí, hubo censura. Y había una versión romántica de la bomba nuclear. Correcto. Se estaba barajando ver en algún momento lanzar bombas nucleares para hacer represa, Sí. hacer una serie de proyectos Correcto. para bombas nucleares. Sí. Porque lo que vemos, estamos viendo, es imágenes que han salido desclasificadas después de años, décadas. Esto salió en la revista Life, varios años después, sí. Con un reportaje de un periodista norteamericano que comenzó a sacar, sacó un libro ahora recientemente, sí. el nombre, pero fue recientemente, pero todas las consecuencias, los efectos, todas las imágenes que vemos, esas imágenes muy recientes, hace 15 años. Sí. Sí. También hay una cosa muy secreta. Todos sabemos que aquí también tenemos una pequeña planta nuclear acá en Santiago, que también no es mucho lo que tenemos, pero para... Correcto. Sí. Claro, acuérdense que para el terremoto del 2010 también hubo un equipo secreto norteamericano trabajando ahí, tratando de detener que no se pasara la cosa mayor. Así que salió ese reportaje hace poco, búsquenlo por ahí, lo van a encontrar. Yo no había que, wow, a lo más James Bond era asunto. Pero que estaban temblando, haciendo la escoba, luego estaban tratando de sujetar ahí que no pasáramos a peor. Sí. Ahora tendríamos, no sé, un buen embutante. Sí, bueno, un chupacabras. Bueno, entonces Gojira representa las fuerzas destructivas de la energía atómica, es el despertado y mutado por las pruebas nucleares. Su aliento radiactivo y las ciudades en ruinas evocan imágenes muy similares a las de Hiroshima y Nagasaki. Y estas imágenes que estamos viendo acá corresponden a la película del 54, que fueron censuradas para la versión norteamericana. Entonces, es bastante curioso. Y aquí tenemos otra. Entonces, la película muestra nuestra consecuencia. Esta es la escena que está más censurada en la película, que los gringos no la conocen, ¿ya? Muestra estas consecuencias del ataque de Gojira, hospitales repletos de heridos, niños huérfanos, familias destruidas, algo poco común en las producciones norteamericanas de la época, ¿ya? Y el tono es totalmente serio, trágico y humanista del film. Eso más o menos lo que nos refleja estas imágenes. Hace poco me topé que esta también está en YouTube. Tratan de encontrarla, la versión original del 54. Esta es una versión, yo me la conseguí por ahí, está en español, está en posteo, que se nos viene el monstruo encima. Entonces, sí, 4K, no sé qué. Sí, correcto. Correcto, así que búsquela. Sí. Está muy buena. Sí. Bueno, la cinta muestra científicos militares discutiendo lo que hablabas tú recién, el dilema de crear armas, al tiempo que se discute si se debe comunicar a la ciudadanía, ya que esto traería terror, afectaría las relaciones internacionales y comerciales, como la recuperación de Japón después de la guerra, etc. Las únicas que se oponen a guardar silencio es un grupo de periodistas. Esa cosa a mí me llamó bastante la atención, porque es bien machista que sea en Japón, sí. Y la única que se estaban poniendo de pie y alegaban era este grupo de periodistas que estaban ahí y estaban enfrentándose al gobierno prácticamente, que estaban ahí, la autoridad ahí, para decirle no, hay que informar a la ciudadanía lo que está pasando. Es una cosa bastante interesante del film.
¿Quién agregará? Siempre se juega en estas películas, he visto un par de veces, parece que también se muestran las últimas versiones, en Mil Juan, parece que también hay en Godzilla tensión entre que hay que informar a la gente y entre los gobiernos que quieren guardar información, ya sea para fines de investigación, armas secretas. Correcto. Pero siempre está esta tensión entre libertad de expresión, un poco advertir, no ocasionar el caos, y eso es una tensión de incertidumbre y ese entrampamiento el que después termina generando todo lo que vemos en las películas. Correcto. Y esto también sirvió de base, en cierta manera, a una de las películas clásicas del 1975. ¿De cuál estaré hablando? De 1975. Tiburón. En lo práctico, aunque sea, volvemos a la Muy Monster americana. Un pueblito chico, tenemos un escualo gigante y las autoridades del pueblo están haciendo algo parecido. No quieren que la gente sepa del escualo porque tienen el tremendo festival, la fiesta, el entorno y se les van a ir los turistas. Entonces, ya tenemos un referente tanto en la novela como en... Y ahí se cae justamente en otro tema de crítica, cómo afecta esto a los grupos económicos, a los grupos de poder, estas cosas. Claro, y empieza el egoísmo por guardar la información y al final parece que también eso, el que maneja la información, también el que genera... Claro, correcto. Sí. Bueno, el dilema del doctor Serizawa era inventor del destructor de oxígeno o el destroyer, encarna el conflicto moral del científico y teme que su descubrimiento se convierta en un arma de destrucción masiva como es la bomba atómica. ¿Ya? Su sacrificio final, morir con su creación para impedir que se use, simboliza el llamado a la responsabilidad científica y ética, que es lo que vemos en la película. Muy buena crítica a lo que está pasando en ese momento a nivel mundial. Sí. Pues como déjense cuidado con el arma nuclear, la tensión entre los soviéticos y los estadounidenses. Bueno, todas estas películas, a veces que, como dijo aquí Roberto, Estados Unidos trata de infantilizar estas películas, haciendo estos recortes, con los doblajes, etc. Estas películas al final son una crítica y son bien fuertes contra lo que están haciendo a nivel político. No es menor este género, se ha infantilizado mucho, pero el género de los kaiju y los monstruos hace su buena crítica. Es bastante fuerte. ¿Sí? Y hay mucha gente que hasta el día de hoy, ya no vamos a hablar de eso, pero que se queda con la era cuando ya se infantiliza Godzilla, vemos las grandes matches de pelea de monstruos masivas, uno contra otro, y dicen, no, ese es Godzilla. No es Godzilla, esa es la parte que se infantilizó. Godzilla es una película de crítica, te refriega en la cara todo lo que el sufrimiento japonés, lo que pasó con la crítica social enorme. Entonces, olviden ese pequeño detalle. Correcto. Sí. Bueno, entonces, la era Showa, que es del 54 al 75, lo que estamos hablando, su tonalidad tras la primera película pasa de ser un símbolo de horror nuclear muy fuerte a convertirse gradualmente en una especie de héroe o de Japón frente a otros kaiju con tintes cada vez más infantiles. Yo digo que aquí tenemos un kaiju bipolar. Hay finalmente una separación finalmente de la percepción de lo que sucede como Godzilla como personaje. Porque por más que, por ejemplo, existe como la visión original o la intención creativa que existe en las primeras dos películas, me gustaría decir, Toho lo ve como una atracción. La intención de Toho como una productora y distribuidora es poder hacer dinero. Y ver como hasta qué punto podemos llegar con esta franquicia a lo largo del mundo. Entonces, es por eso de que se toman ciertas decisiones, por eso que se hace también como King Kong vs. Godzilla. Empiezan a haber crossovers entre Godzilla y otros kaijus que tenían películas, Rodan, Mothra. Esos kaiju tenían sus propias películas en ese momento. Y hicieron películas así para poder meterlos como en el mismo saco y vender más tickets. Por eso después como que cada película que existía, al menos en la era Showa, era como Godzilla versus Megalon, Godzilla versus Mechagodzilla, versus King Ghidorah, Destroy All Monsters. Entonces como que finalmente era como, este es nuestro Mike Tyson ahora. Entonces ahora vamos a meterlo a pelear con otras cosas. Igual es divertido pensar en esa dualidad, que igual la percepción de Godzilla en Japón, la gente lo vuelve un poco como una figura
como vivida. Sí. Es que lo que pienso en esta lógica. Es una película. Exacto. Exacto. Sí. Y le dieron la llave de la ciudad de Tokio también. También. Sí. Entonces, poniéndolo en perspectiva de todo también como distribuidora, ellos son secos para el merchandising y lo han hecho incluso desde el periodo de la antigüedad. Entonces, como, ¿qué le puedo vender a los niños a partir de la franquicia que tengo? Pues vamos a hacer miniaturas y juguetes de Godzilla, así como de cosas por el estilo. Pero tenemos que, ¿cómo se llama?, convertir a esto que estaba como básicamente una crítica al periodo y como una representación del temor colectivo, convertámoslo en algo que sea comerciable. Entonces, ahí paulatinamente se fue como transformando Godzilla en lo que en la identidad que luego pasaría a transferirse también a Estados Unidos. Correcto. Sí. Yo no lo encuentro malo eso en particular. Es muy cierto lo que dice Diego, estoy de acuerdo. No lo encuentro malo, pero por lo menos Toho, Estados Unidos, ¿sabes? O sea, Toho en Japón, no así Universal o Legendary ahora hacen muy buen equilibrio, como lo hacen hacer los japoneses, armoniosos. Godzilla, muchas de sus películas lograron conservar este mensaje original de la película 54. Por eso, insisto, el año pasado tuvimos este ganador de Oscar. Pero también tiene este lado más comercial. Y que lo encuentro válido, porque también este estudio también tiene que generar ganancias para poder generar más películas y producciones. Entonces, esto de que Godzilla sea un ícono del turismo, que tiene la cabeza de Godzilla en Shinjuku, que hay un parque de atracciones con la Godzilla boca abierta, donde los camiones pasan por dentro, las figuritas y todas esas cuestiones, lo encuentro válido y es genial. Es genial llevarse ese recuerdo de Godzilla para la casa. Pero sí, Japón sabía explotar al personaje en turismo, en merchandising, en películas, y lo hace, yo encuentro que bien. No se llega a saturar mucho, pero se hace bien. En cambio, el Godzilla estadounidense le quitó este mensaje, apenas llega, pero sí lo mercantiliza. Y ahí tenemos uno de los grandes fracasos, aunque a mí me gusta esta película, Godzilla del 97, 98, actualmente rebautizado como Godzilla. A mí me encanta esa película, me parece muy entretenida, pero como película de Godzilla, claro, no le hace honor al original. Y ahí se notó que el tema era meramente comercial. Ahí vamos a sacar una película barata con efectos especiales para la época, era bueno, pero no envejeció muy bien. Pero las figuritas, el merchandising originado era masivo, fue harto. Y después sacaban la serie animada, con tal de vender. Pero buscarle un mensaje más profundo, como le estamos haciendo esto, no se lo vamos a encontrar ese Godzilla. Acá en Chile, me acuerdo que uno de los eventos grandes que nosotros hicimos en Godzilla fue con el apoyo justamente de Fox y de Warner para promocionar esta versión de Godzilla que ya se me olvidó, tengo un montón de postres en la casa para regalar de Godzilla. Y el cuento es que nos vamos a la van premier después de hacer todo esto. Ya sentamos, qué emocionante. Y ese Godzilla, y esa lagartija, no, salimos estafados, salimos muy estafados del cine, así que, y nos sentimos tan arrepentidos de haber hecho la mía publicidad. Sí, ¿usted quería contar algo? Sí, que de hecho el merchandising de Godzilla de Pixar funcionó también que mucha gente no se dio cuenta, pero apareció la marioneta de Godzilla en 31 minutos. ¿Verdad? Sí. Para la vida, ¿cómo dice que no es Godzilla? ¿Ah? No, claro, lo descanonizaron. No, quedó con el nombre de Godzilla porque hay una escena de la película que sale un japonés. El visito. Godzilla, sí. Pero nada más. Pero después tengo entendido que hay una película, no sé cuál será eso, en que aparece Sila, y Godzilla sí lo termina matando. No, puede ser Guerra Final. Es Guerra Final. Ese lo termina matando y chao, murió. Se fue pega como un coletazo. Y es un rayo, el rayo. Están en Australia, están peleando en Australia. El ópera de Australia. Sí. Yo tomé simbólicamente como que Toho ya no más a ese personaje, matémoslo de una. No. Pero bueno, entonces simbolizan esta era Showa, que pasa de la destrucción masiva, un símbolo atómico, a un héroe protector y un símbolo de la naturaleza, directamente. ¿Ya? Su postura finalmente es una película de que critica las armas nucleares, luego esto se va dividiendo de a poco y es reemplazado por un mensaje ecológico y tecnológico. Ya, y pasamos ahí a la era
Heisei, del 1984 a 1995. Aquí regresa al tono oscuro, muy parecido a la del 54, con reflexiones políticas de paso, simbolismo en una representación del poder nuclear fuera de control, con las fuerzas destructivas de la humanidad que no pueden dominar la amenaza. Para variar. Y la postura, bueno, fuerte crítica al armamento nuclear y a la carrera armamentista, a la Guerra Fría, reflejando el miedo global a una guerra atómica. Eso era Heisei. Bueno, miren la Millennium, que es de 1999 al 2004. Aquí encontramos una tonalidad de acción, y especulación y espectáculo, de historias independientes. Las otras eran por lo menos una película y iba detrás de otra. Eran como secuelas, entonces había un hilo conductor. Aquí no, ya me importa un poco. Sí. Oye, pero salió Godzilla por el lado derecho, la otra película, no importa, sácalo por el izquierdo. Entonces, esta etapa, de hecho, ahí fue cuando realmente creo que como en el INSAT, así, era chico, 6 años, creo. Porque un día en el INSAT estaban dando Godzilla, Mothra, Godzilla, Mecha Godzilla y King Ghidorah, Giant Monsters All Out Attack. Era una versión terrible, un título terrible, largo, que la pusieron entera en el INSAT, no me acuerdo en ese momento. Y allí como que fue mi punto de entrada. Y como investigando, 6 años, literalmente nacido digital, aprendiendo como en internet, web 1.0, como empezar a conocer como la franquicia. Y claro, pues, en esta época Godzilla, la serie Millennium parte del año 99 con Godzilla 2000, literalmente fue hecha como para decir, ya, esta es la versión doméstica de Godzilla luego de la versión de 98 de Roland Emmerich. De hecho, fue como o sea, le pusieron Godzilla 2000 en Occidente para poder hacer esa diferenciación, o sea, porque finalmente tenías como a dos películas peleando una contra otra. Así es. De aquí viene lo que tú decías. Mira, se transforma en un símbolo directamente comunidad mitológica o una fuerza descarnada en la naturaleza. Como ha sido, ya es bipolar, ya es protector, destructor, ya sí. Depende por el lado de la cama que se levante. Y se combinan con mensajes ecológicos, tecnológicos y existenciales. Pero el tema nuclear ya no es el central en estas películas. ¿Ya? El mensaje se diluye ya en su postura, ¿no? Ya pasa más como un símbolo más político lo que se está haciendo en estas películas, con un enfoque entre la ciencia y la naturaleza. Vuelve a representar la ira de la naturaleza ante los abusos humanos, y no son simplemente un ser mitológico o natural. Sí. Eso es lo que tú estás comentando. Entonces, sí. Tenemos realidad, simbolismo, sí, y postura. Eso parte también con la era Heisei, cuando, bueno, el contexto se divide en, ¿cómo se llama? Showa, Heisei y Millennium, como que cada vez que hay un corte, usualmente como unos 7, 10 años más o menos, entre películas, así como de las siguientes eras, como que se hace esa como reset, finalmente como a Godzilla. Y en el caso de Heisei, como que es como Godzilla 1988, después Godzilla versus Violante, y ahí como que empieza como el factor como de medio ambiente, de calentamiento global, contaminación, y que luego se va pasando, como se llama, a partir de las películas también subsiguientes y las del nuevo milenio también. Así. Entonces, tenemos el Reiwa, que es la última, que es del 2016 hasta el presente. Esto en Japón, ya no olvidemos los gringos. Sobre la tonalidad, la exedia, reflexiva y contemporánea, de un tono político y humano. Como simbolismo, una alegoría del trauma nacional, la burocracia y los desastres modernos, como lo de Fukushima. La postura reafirma la crítica, el poder nuclear, la negligencia estatal y el peligro de la energía atómica. Un amigo me decía un día, nosotros vemos las películas siempre de Godzilla y gozamos con él y nos gusta que destruya, que pisen las casitas y que ya... Pero en Minus One es la única que tú quieres que lo maten, güey. La única que te dice mátenlo, por favor, pero aquí es... Sí. Y ahora hay un contrato por parte de Toho que está prohibido que Godzilla pueda morir en las próximas películas. ¿Qué? ¿De Godzilla con los estudios estadounidenses? No, con lo mismo entre, yo creo que en general, con lo... Debe ser también como con la propia dirección de los propios directores que se hacen cargo de las películas siempre, como que el guión no puede morir, finalmente están como cuidando la franquicia y la mitología.
Y no solo la cine, sino que los conectan todos. La regla buena es que no pueden tener velocidad. Y una de las reglas por contrato, Godzilla tampoco puede comer gente, ni nada de eso. No. Y en los cómics norteamericanos, en las primeras páginas que hace, que aparece en una playa, se levanta y dice una niña, ¡ay, mira, Godzilla! Lo que pasa es que ya no están los niños. Y Godzilla, entonces, ahí no se respetó el contrato. Lo bueno de los cómics de Godzilla, especialmente los de Stock, Sobre la llena, Sí, eso sí. es que existe como una libertad total para hacer como lo que se le dé la gana con la franquicia, lo cual creativamente hablando como súper bien tratado. Pero sí, de hecho como hay canon, hay una sola vez donde definitivamente Godzilla muere, que es Godzilla vs. Destroya en el 95, si no me acuerdo. Sí, murió en el 54. Entonces murió, sí. Porque tenemos un nuevo Godzilla. Sí. Una de las cosas, a diferencia, por ejemplo, de Gamera, que en Gamera se dice que siempre han existido Gamera, de todas formas existen desde siempre. Ahí muestran hasta un cementerio de Gamera. Pero pero en Godzilla nunca han dicho eso. Entonces, ya. Entonces, Igual es simbólico, Sí, igual simbólico. bastante simbólico, si bien puede tener un trasfondo comercial, esto de que Godzilla sea eterno para seguir haciendo películas. Igual, si Godzilla tomamos esto que has dicho tú, que representa los miedos, la incertidumbre, tiene sentido que Godzilla no muera, porque estos miedos nunca se acaban. Sí. Siempre están ahí permanentes, el tema medioambiental, el tema atómico. Sí. Entonces, si Godzilla está ahí, está constantemente advirtiendo y avisando de que esto no acaba. claro, y cuando muere Godzilla, es automáticamente reemplazado por su hijo, Claro. por Ninja. Porque siempre se ve que en esta película va creciendo, ya no Kid va creciendo. Entonces ya para la próxima ya tenemos a Ninja, que ya es Godzilla. Después hacemos el abrazo familiar ahí con tu Sí, Una de las películas donde aparece así como en la isla de los monstruos, así como que el papá es como medio tomado ausente, así le pega incluso. Sí. Sí. Tiene varios nombres, Ninja, Virila, tiene varios nombres, como que tampoco se ha definido bien el nombre. Sí. Igual la película favorita de Ishiro Honda es como la tercera de Semilla. Y esa es la de que es como el niño que como que te deja solo en la casa. ¡Ay, por Dios! Sí, esa película curiosamente tiene un tercio de la película es material reutilizado de otras películas. Sí. Pero bueno, en la actualidad, las películas como Shin Godzilla o Godzilla Minus One interpretan su simbolismo frente a nuevos miedos contemporáneos, como los desastres nucleares, la burocracia gubernamental, la dependencia de la energía nuclear, convirtiéndose en un espejo de la ansiedad social y política del Japón moderno. A ver, si nosotros retrocedemos a 1966, tenemos en Japón Ultraman y en Inglaterra al Thunderbird, de los super marionetas, de los Anderson. Ambas series tienen algo en común, van de la mano con la energía nuclear. Todo el desarrollo que tienen es gracias a la energía nuclear. Ya no existe la electricidad, ya no dependemos de ella, sino lícitamente y ya no es la energía nuclear, en todo eso. Pero hoy en día la mirada ha cambiado, los nuevos Thunderbird ya se olvidaron directamente de la energía nuclear, están mirando por otro lado. También la serie Ultraman también ya hace rato que no hablan de energía nuclear, hablan de otros tipos de energía renovable. Bueno, en el caso de Ultraman en Japón no me extraña que hayan dejado de energía nuclear, porque después lo que pasó en 2011 quedó mal para el manejo de energía nuclear en Japón. Sí, o sea, no es un tema que lo quieran tomar a la ligera. Correcto. De hecho, son cosas bien sutiles. Bueno, tomando otra franquicia, a mí me gusta mucho también Pokémon. Pero Pokémon también, bueno, como hemos dicho todo este rato, son series entre comillas infantiles, pero que también responden a lo que está pasando en la sociedad. Pokémon ha tenido que censurar, no emitir 2 o 3 episodios, creo, porque justamente apareció un Pokémon que hacía el ataque terremoto o sismo. Y justo aconteció un terremoto en Japón fuerte que dejó la grande, entonces han tenido que guardarse esos episodios y no emitirlos. Correcto. Entonces va por ahí también. Sí. Hay uno de los capítulos de la serie de Ultraman original también que muestran a un extraterrestre que llega del espacio y que también es víctima su planeta de las bombas atómicas y todo el cuento, y también tiene quemadura en el cuerpo y todo el cuento. Se sigue una sola vez en Japón.
Porque justamente dice que lo veo una niña y le dice a su papá que era un periodista. Y él era periodista justamente que está hablando sobre el tema nuclear, de verlo de una manera más responsable. Y él mató un alboroto y dos policías. Saquemos este capítulo y no se ve. Pero lo encuentran ustedes en YouTube, porque el resto del mundo lo puede ver, pero no lo puede ver. Así que bueno. Así que eso, bueno. Y aquí pasamos, como tú decías, ya se transforma en un ícono cultural, definitivamente. Se ha considerado como uno de los símbolos más representativos de la cultura japonesa contemporánea, convirtiéndose en un ícono que refleja la historia, los valores y la actividad del Japón moderno. De cierta manera nos iba reflejando nuestro amigo. Vamos viendo algunas partes y aquí vamos conversando entre todos. Sí, ya así salirá. Ya. Este es el primer parque que se hizo de Godzilla, ¿lo conocían? No, ese no, ya. Sí. Este es el parque, espero que esté bien pronunciado, Kanosaki, localizado en el Cabo Kani, en la ciudad de Yokosuka, en Kanagawa. Encontramos una huella, la que está allá, que representa la primera vez que Godzilla pisó tierra firme en la vía de Tokio. Lo que todos reclamaban que era muy chico la huella para ser de Godzilla, ¿ya? Sí. Y en el lugar existió un tobogán que está ahí en la foto. Es la única foto que existe porque fue demolido. ¿Ya? Y representaba a la criatura del año 54. Y ahí tenía también su placa conmemorativa y decía todo el cuento. Eso era bastante interesante. ¿Ya? No sé si se demolió solo, se lo llevó el tiempo o qué pasó con ella, pero yo creo que por tema de seguridad. No sé, esa cosa desafinado eso. Sí, Colette, que no ha. Llegó Godzilla, que hay que pasarle la vuelta. Ya. Ya, déjala ahí con eso. Muy bien. Entonces, después, en el mismo lugar, en el 99, se instala una versión más moderna, pero en el parque Fujihama, en Yokosuka. Y se puede llegar a él a través de la estación de Kenkyū-Fujihama, ¿ya? Y este ya es mucho más moderno. Está bonito. No quise colocar la otra foto, porque en el otro lado hay un McDonald's. Y se ve una hamburguesa gigante y se ve casi como que Godzilla caminando directo a la hamburguesa. Entonces, está muy bonita esa foto. Dan ganas de pasear allá. La versión antigua sería como si esta la foto de... Sí. Y como esta, con más amigable el último Godzilla. Sí. ¿Eso sigue existiendo? Sí, existiendo. No, soy yo, no sé. Eso queda al sur, Sí. Bueno, el 9 de abril del 2015 fue presentado un certificado de residencia especial a Godzilla, es decir, de Shinjuku, ¿verdad? En Tokio. Ya, sí. Entregado por el alcalde Kenichi Yoshizumi, maestro blanco que hay aquí de Kenichi Yoshizumi. Ya, quien declara que Godzilla es un personaje del que Japón se siente orgulloso. Si me están pisoteando en la ciudad, no sé si estaría muy contento, pero bueno. Donde además fue nombrado embajador turístico del citado distrito. Ahí está su certificado y todo el cuento. Se está recibiendo. Es que están orgullosos porque le genera recursos económicos. Mucha plata. Sí, yo creo que va por ahí. Entonces, atrae tanta gente que son recursos por la Bueno, de hecho, casi todos los pueblos de Japón tienen sus propios corpóreos. Correcto. Sí. Entonces, hay una cultura de hacerle corpóreos a los diferentes lugares de Japón. Y en este caso se está buscando hacer lo mismo, como poder como asociar, ¿cómo se llama?, a Godzilla con Shinjuku, con Tokio, a través de... Hay una estatua, no sé si ustedes la han visto, de centella. ¿Y qué parte está eso? No me acuerdo, pero te la mando, lo tengo en la foto ya. Pero el cuento es que yo pensaba que le había sido un tipo que esto lo manda a hacer el municipio, ¿no? Como publicidad. No, este lo manda a hacer en particular, ¿no? Porque le gustaba. Y él también está, pues. Pero increíble, que wow. Bueno, eso es lo que mencioné hace un rato atrás, de que Japón es muy armonioso en muchas cosas. Y en esto de cómo logran algo que hemos hablado todo este rato, que genera terror, destrucción, pero aquí está, miren, está Godzilla recibiendo esto como un ciudadano más que tiene su reconocimiento de haber contribuido al turismo en Japón. Y aparentemente aquí se olvidan de toda esta destrucción masiva, ocasiona, casi le dan el premio de la paz a Godzilla, 70 años de destrucción, y aquí
sea, y eso mismo hace Pokémon, hablando del tema de Pokémon, que es bastante famoso. De hecho, este año en el Tokyo Metropolitan Museum hubo una proyección. Ah, la vi, sí. Muy buena. Es muy buena. Sí, claro. Eso es chistoso porque creo que este año o el año pasado, bueno, hace poco, Godzilla estuvo caminando por una marcha de seguridad de la carretera. Por ejemplo. Bueno. Y también tenemos acá, ese mismo año se inauguró el 17 de abril el Hotel Gracie Chinguya, donde acá dentro se encuentra el Toho Buick, o sea, el Estudio de Toho. estudio de Toho, ¿sí? Pero vendría a ser como el Buick, como el de negocios. Sí, el la central. Sí, desde propiedad totalmente de Toho, ¿ya? Y hay habitaciones, está la habitación temática de la Godzilla, que dice que es carísima, no cualquiera entra a eso, pero existen otras más chiquitas con vista directa a la cabeza de Godzilla, y tú lo puedes mirar por la ventana como esa que está ahí. Esas son como las más baratas. Así que, Es como no le dan el reconocimiento, entonces mira, aparece que genera dinero. y no existe, ya. Sí, yo no sé cómo uno dormiría tranquilo con esa manota encima de la cabeza, pero bueno, ya. También en dicha cabeza de Godzilla está basada en el diseño del 92. Tiene unos 12 metros de altura y pesa 80 toneladas, no es livianita, ¿ya? Esta se encuentra en la terraza del edificio y es parte del complejo turístico. Y dice que cada hora, entre las 12 a las 20 horas, ruge y lanza un rayo de vapor, emulando su aliento atómico. Es como aquí cuando uno son las campanadas que te avisa, o el cañón son las 12, allá no se sienta Godzilla y su aliento atómico. Así que es bastante interesante su propuesta. Existe esta escultura de arena en Shinjuku Creator Fest, este festival de esculturas de arena, que también 3 metros 6, y fue creada por Toshiko Osaka, con arena de la prefectura de Chiba. Está bien bonita, pero lamentablemente esto se lo llevó el viento. Fue Claro, como... Finalmente para una convención. Sí, una convención, son festivales, sí, ya está ahí nomás yendo por esta bonita, no, la escultura. Ya. Ah, eso que decía yo. Sí, Claro. correcto. Esta está en el parque Nijingen Nomori, en Hawaii. Hawaii. Sí, prefectura de Yogo. Aquí se encuentra el primer museo dedicado al rey de los monstruos, que está ahí, que fue inaugurado el 10 de octubre del 2020. En su interior se pueden encontrar piezas originales y réplicas de todas las películas desde el 54. Y a la afuera está el parque de diversiones, que durante el otoño del 2025 se celebró el Hawaii Godzilla Festival. Así que, no sé. Yo aquí me siento como estafado, porque yo cuando vi la policía, no sé si a ustedes les pasó, decían que Japón está construyendo una réplica real de Godzilla a escala real. Entonces dije, wow, ¿dónde van a meter esa cosa tan grande? Pero ya, no sé, pero me voy a sea nadando voy a verlo. Entonces, el cuarto que no, lo único que hicieron fue la cabeza. Es lo único que te escala, la cabeza. La escala y la cola que sale por el otro lado. Ah, bueno. Es lo único, o sea, como que está como bajo tierra. El único que está escala, pero si parece escala es la vega, a ver qué van a hacer, pero bueno, quedamos con la gana de verlo, pero bueno. El canopy ahí no sé si algunos están felices metiéndose ahí. Bueno. Ya, tenemos entre el 1 de febrero y el 10 de marzo de 2024, en el Tokyo Minton Ida, en la base STIC, entre Tokio, se instala estatua de 3 metros y medio, no, de 3 metros 3. Basada en la figura original del 54, que contó con efectos de niebla, iluminación nocturna, BGM. Bueno, esto para celebrar sus 70 años. Está bonita la escultura, está súper buena. ¿Sí? Y aquí tenemos, en marzo de 2024, fue designado como jefe honorario de la policía de Ichibuku, en Tokio, durante una campaña de seguridad vial. Participó en actos de concienciación de tráfico, desfile y presencia pública. Entonces ya es como... Cuando le hice una alpargata al lado de todo lo que era obvio. Lo que vemos en la película parece que el alter ego de este Godzilla. Sí. Parece que no es tan malo. No está muy malo. Ya. Durante el 2024, el edificio de Tokyo Metropolitan ya se proyectó un mapeo de luz denominado Tokyo Night and Light. Dicho evento era usar en el espacio público y vincular a Godzilla por la ciudad de Tokio. Eso es espectacular
Está por ahí por YouTube, dando Sí, vueltas. sí, en redes sociales. En redes sociales. Es simbólico eso, que Godzilla apareció en un edificio del gobierno de Japón, Sí. frente de varias interpretaciones. Sí. Sí, más de una. Más de una interpretación. Ya. El 30 de octubre, este es lo más freak del mundo. El 30 de octubre de 2024, la prefectura de Saga nombró a Godzilla como embajador turístico, basándose en que la forma de la prefectura se asemeja a la raíz de los monstruos. ¿Ya? ¿Verdad? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo le hicieron eso? Dieron vuelta el mapa, está al revés, porque es así. Entonces, al girarlo, se parece a la figura de Godzilla. Rebuscado, pero lo hicieron. Dato freak, la prefectura de Saga es conocida como por promocionar cosas así como a su ciudad con estos fenómenos. Hay un anime que se llama Zombieland Saga. Ya. Que es literalmente un anime como de un grupo de idols, o sea, todos ficticios, pero que es como un grupo de idols que vienen a promocionar a Saga como la ciudad. Entonces, en el anime, todos los lugares a los que van son lugares reales de Saga, y por ejemplo, un episodio es como, vamos a hacer un comercial con un restaurante de pollo frito en Saga, y el local es un local real de Saga, y el reclame es real, así como que es muy curioso cómo ese lugar hace como su propia promoción para turistas. Sí, eso es más común de lo que se cree, y esto también yo por ahí. Sí. Precisamente se visibilizó después nuevamente, el terremoto 2011, muchas de estas franquicias colaboraron con muchas ciudades y prefecturas afectadas. Se hicieron alianzas para promocionar y que se reactivara el turismo en esta zona. Porque pasa. Sí. En el mismo Saga encontramos este graffiti que está hecho con agua a presión, es como que la presión, ¿ya? Y esto está fechado el 5 de diciembre de 2024. Es de una empresa que se llama Cache, que usa la técnica de reverse graffiti, que con la limpieza de presión de los graffiti lograron dibujar la figura de Godzilla, ¿ah? Como parte de una campaña turística de la red. Es lo que tú estabas diciendo. Entonces, es como. Yo creo que le quedó súper bueno. Ya. Y esto también, en agosto de 2025 se inaugura en el monumento de Kanosaki Park en Kanagawa, como parte de la conmemoración del 70 aniversario del filme del 54, y aquí simbolizamos la huella, la primera vez donde puso su pata Godzilla al entrar a Japón. También es chiquita la huella, porque también es mucho más parece la pata de King Kong, porque King Kong sí que es chico, comparado con Godzilla. Sí. Y aquí tenemos otra cosa bastante interesante. Encontramos esta escultura de oro de 35 centímetros con un peso de 24 quilates que fue realizada por la familia japonesa Ginza Tanaka para festejar los 60 años del rey de los monstruos, evaluado en 150 millones de yenes. ¿Ya? Y ahora, para celebrar los 70 años, hicieron esta otra de 2 metros. Ya, pero eso es con láminas de oro recubiertas, así que capaz que sea una impresión 3D, lo que sea, y le pusieron láminas de oro recubiertas. A ese sí que le va a salir caro. Ya, sí. Y esa se exhibió ahora en la exposición de Grand Golden Exhibition 2025 en Japón. Así que es bastante interesante la figura. Ahí también un guardia, tengo un guardia. Le tienen un guardia apostado ahí a la figura de Godzilla abajo. Lo tapé, porque si no. Nos falta, bueno, se cerraron el look de la. Ya. Entonces, también tenemos estampillas de Godzilla. ¿Ya? Las primeras son del 24 de julio de 2014, que llevan por nombre Godzilla Classic and Monster Stamp, es del servicio postal japonés, emitido en 2 series conmemorativas para los 60 años. Y el 7 de noviembre del 2017, Godzilla Monster Planet Limit, figuras Planet Stamp Set, conjunto especial que incluye figuras, marcas y estampillas temáticas. Y el 8 de agosto del 2022, Godzilla vs. Giga, 50 aniversario. Entonces también tenemos estampillas. Este set incluye una hoja de estampilla, un pin conmemorativo, póster, etc. Así que hay de todo. ¿Me gustan las estampillas? No quise poner los sets porque tengo los sets completos, pero no sé nada. Eso demuestra lo vigente que está Godzilla. Es terrible. Ya. Y esto se nos viene ya para el próximo año.
supuestamente. Ya. El aeropuerto de ahí. Sí, en el aeropuerto de Haneda, sí, se está proyectando este Godzilla de 40 metros de largo y de 9 de alto, y se va a estar localizando en el terminal número 3. La idea es que los turistas sean recibidos y despedidos por Godzilla. Está bonito así. Por lo menos el tamaño está más cercano al Minus One, porque de Minus One es de 50 metros. Es chiquito. Bueno, en resumen, Godzilla del 54 no celebra a las fuerzas militares ni la ciencia sin control. Al contrario, es una advertencia y una crítica al poder destructivo del armamento nuclear y sus consecuencias sobre la humanidad. Es una de las primeras películas de ciencia ficción que articula un mensaje antibélico y antinuclear desde la perspectiva de un país que sufrió directamente los horrores radiactivos. Eso es como este resumen en imágenes de Godzilla. Y ahora pasemos a conversar entre todos. Bien buena, buen resumen. ¿Te gustó el resumen? Sí, me actualizó con muchas cosas que no había visto en el último año. Bien bueno, bien bueno. Sí. ¿Preguntas o quieran cooperar con algo? Fue muy interesante, muy controversial, pero no sabía tanto al respecto. Me interesa mucho la cultura, Godzilla. No he visto todas y cada una de las películas. Son muchas, hay mucho. Planeo hacerlo. Llevo 5. Pero bien. Nosotros llevamos como 20. Son como 30 y tantos. Gracias por el show. 38, ¿ves? Sí, llevamos como 38. 20. Sí. Sí. Ahí el pato de Punto Reflex hizo también, ¿cómo se llama?, el subtitulado de todas las versiones de la era Showa de Criterion. Que si tuviera que recomendarte específicamente cómo poder ver las antiguas, te recomendaría como verlo por ese lado. O en streaming creo que, a ver, Criterion está aliado con Movie. El servicio de streaming. No puedo hablar en español, pero sí está. Lo que pasa es que. Y Filmin también, ¿no? Lo que pasa es que, como licencia Criterion sus películas es a través de una licencia exclusiva para Estados Unidos. Ahora, lo que sucede es que en algunos casos ellos pueden homologar esa licencia a través de otros distribuidores. Entonces, ¿qué se hace? Que esto pasa así como con todas las películas usualmente que las distribuye Criterion, al menos como en home video. Hacen alianza con Movie, el servicio de streaming, y a partir de eso como que lanzan versiones en streaming, porque ya en Estados Unidos tienen un servicio que se llama Criterion Channel. Sí, entonces ahí como que si uno tiene un VPN, por ejemplo, podrían verlo de forma nativa, pero acá en Chile, o Punto Reflex con un Blu-ray, o en el caso de... Sí, igual es recomendable ver su página de YouTube y su Instagram, ahí con todo el link. Sí. Para lo que están grabando, sí, Shin Godzilla y Final Form. Sí, de hecho, sí. Sí. A ver, dijimos que íbamos a hacer unos sorteos. Ahora, mientras vayan pensando, dígame más. Yo decía, confesar que yo creo que esta película de Godzilla tenía fundamentalmente la forma, porque en realidad las mutaciones que produce la energía nuclear, ya sea en pequeña cantidad como en grande bomba o en las plantas nucleares, son bastante, digamos, terribles. Ahora, nosotros tenemos el esfuerzo radioisótopos que ni bajan y grandes. Sí. Por eso tenemos casos 40 que tenemos radiación infinita y deben haber otros más. Por ejemplo, tenemos el CT como la mitad. O sea, no tampoco tenemos compuestos. Y por eso no tenemos. Sí, ¿no? Y hay que pensar también actualmente en Rusia, ¿no? Estaba en la central nuclear, no, como no era Rusia, era la que se destruyó también, ¿cómo se llama? La Chernobyl. La de Chernobyl. Hoy en día tenemos hasta lobos azules. Sí, salió esta semana sí. la noticia. Hay varios animales que han ido mutando con el tiempo. Bueno, eso nos demuestra ese tipo de noticias de que estos mensajes de la película Godzilla está más vigente que nunca. Porque si seguimos viendo el efecto de la radiación en la naturaleza, esto que apareció cerca de Chernobyl, estos
perros azules, y lo que pasó allá en Japón, en Tohoku, que también se encontraron peces, también con problemas físicos raros. Estos mensajes de Godzilla, tiene sentido que no lo quieran matar, como dijo Roberto, porque es un mensaje que está vigente. Y el riesgo nuclear, como hemos visto en los últimos años, sigue inminente. Cuando aparece Corea del Norte, cuando aparecen los rusos amenazando, etc. Así que, Como la ministeria de Fukushima, cuando la vi, fue un documental la que hizo aquí en Japón, pero me recordaba mucho a nuestro amigo Godzilla, ¿no? Curiosamente, o sea, pero se nota que había una investigación antes de todo el tema, los efectos, de todo el tema, por seguir con nuestro amigo Godzilla, pero yo era buenísimo. Es buenísimo el de una obra maestra, Por si acaso, cuando fue el evento de francés en Europa, a Perú y a Chile llegaron esos con contenido radioactivo. Sí, es verdad. Y yo recuerdo en esa época también había encontrado una planta en San Bernardo que tenía una rama que tenía así como las manos pegadas. ¿Cómo se llama? No quiero. Tallo prácticamente. Y eso pasa mucho. Sí. ¿Algo más que queramos comentar sobre Godzilla? ¿Sobre su efecto radioactivo? no, eso, porque es una franquicia que está más viva que nunca y por eso sigue siendo inmortal. Y no ha sentido que sea inmortal este gallo, que nos va a seguir dando que hablar los años que vienen. ¿Y a nivel cultural? Bueno, y a nivel cultural se hizo harto análisis después del estreno de igual que ganar el Oscar. Bueno, también se abre otro tema de por qué Godzilla Minus One sí logró un Oscar y no así el universo expandido, el Universal Monsterverse. ¿Por qué? Y ahí entonces muchos dijeron, ven cómo Godzilla en su punto original, cuando hay un mensaje humanitario detrás, sí logra cautivar a la audiencia y pasar del Oscar. En cambio, no importa cuántos recursos en efectos especiales le metas a una película Godzilla, si no está el tema humanitario atrás, no va a funcionar. Perfecto. Entonces, ahí está lo interesante de Godzilla. Siguiendo con el tema acerca de la resolución de Godzilla con las bombas atómicas y de por qué no puede morir, también puede ser porque puede ser una representación de que los efectos de las bombas atómicas nunca se van. Siempre van a estar ahí. En cambio, Gamera es una fuerza de la naturaleza y representa los efectos de la naturaleza y Gamera sí puede morir. Que hay muchos y así pueden representar con el cementerio de de Gamera los intentos constantes de la naturaleza de a veces defenderse a sí misma, pero fallando nuevamente. Para que Godzilla es radioactivo, los elementos y los isótopos tienen una vida media. Aparentemente la vida media de Godzilla es bastante alta. Sí, pero hay una cosa que no hemos comentado acá. Godzilla es más peligroso muerto que vivo. Su sangre radiactiva contamina calles, ríos, lagunas. Sí. Y sin mencionar sus parásitos, porque también tiene parásitos. Entonces, en Godzilla vs. Destoroyah dice, hace como que literalmente su corazón es como un reactor nuclear. Entonces como que, de hecho en esa película se nota así como que durante la película es parte del plot point, así como que la parte central de Godzilla es como que está brillando y como que empieza como, se nota que hay como calor aquí, como que está como por explotar en cierto modo. Es como por eso, porque literalmente tiene radiación. Bueno, igual me parece interesante pensar en qué perspectiva podemos diseñar la Godzilla como dispositivo narrativo en el mundo, porque como vimos a través de todas las son ciertas como inseguridades sociales que se van a ir afectando. Y por ejemplo, no sé, actualmente creo que una de las inseguridades más grandes que tenemos como a nivel global igual este tema, por ejemplo, la desinformación y ese tipo de cosas que han sido factores de problema. Así que, no sé. Mira, yo creo que y no oficialmente, la mejor, así como si uno quiere ver una sesión doble de películas, al menos como del lado político, así como películas para acompañar a Shin Godzilla, es Pearl Harbor 2, que es de Mamoru Oshii. ¿Por qué? Porque ambos hacen una crítica de la misma línea, al menos del Japón contemporáneo de la era Heisei, que es, básicamente tienes como a un Japón completamente debilitado, que es básicamente subyugado por Estados Unidos y por las Naciones Unidas,
antes de poder hacer una guerra, donde toda acción que involucre, por ejemplo, una acción directa por parte de Japón tiene que realizarse con autorización de poderes burocráticos. Entonces, por ejemplo, en Shin Godzilla se veía mucho, donde como que se hacía una reunión, se llegaba a una conclusión, inmediatamente después de la conclusión se iban a otra reunión y se conformaba a otra dirección. Y como que literalmente la primera hora es como ilustrarte como lo tedioso y burocrático que funcionaba finalmente el sistema de ese momento de Japón y que creo que aún sigue. Entonces, esa visión finalmente de como la frustración que se tiene por la pérdida de autonomía de Japón para poder lidiar con esas cosas se ve en Pearl Harbor 2, se ve en Shin Godzilla y se ve actualmente incluso, si es que uno presta atención a la política nacional de Japón también, tú vas a encontrar ese tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, las películas de Godzilla, menos como Shin Godzilla, como Godzilla de 1954, son por supuesto reflexiones de cómo se ve Japón a sí mismo. Sí. En Chino Ultraman también se ve también. Tipo, totalmente burocrático, político, detrás de todo, tratando de ver la amenaza de frente, o tratando de repente lidiar con ella o llegar a un acuerdo económico que sea favorable para ambas partes. Sí. A mí personalmente, volviendo como a tu asociación así como de Godzilla como crítica social y Godzilla como a mí me gustan los dos. A mí me gusta ver así como Jet Jaguar, como, no sé, como Godzilla agarrándole con un árbol y pegándole a, ¿cómo se llama? A King Kong metiéndole el árbol en la boca, o pegándole a King Ghidorah así como pegándole patadas en la cara. El baile de celebración de Godzilla. Baile de celebración, Godzilla volando utilizando su aliento nuclear. Todas esas películas que la vi en el cine. Las dieron acá en Chile, me acuerdo. La alcancé a ver. Sí, muy increíble. En el cine Luxor. Por ejemplo, yo tengo esta imagen de Godzilla con películas antiguas, pero de ver que las generaciones actuales igual se interesan y siguen este símbolo de Godzilla con películas, con sus cómics. Bueno, el caso de mi hija tiene 13 años y es más de Godzilla. Y hemos ido descubriendo que hay niños más pequeños que saben y que también son fans de Godzilla y tienen antecedentes, ¿saben? Porque tienen acceso a más información de la que teníamos antes de los 90 y que han seguido todas estas otras cosas que salen. Por ejemplo, salieron algunos peluches de Godzilla y tienen merchandising al cual seguir atados al concepto de Godzilla. Sí, mi hija que anda para arriba y para abajo también, muy fan de Godzilla, no sé, yo contaba al lado mismo que está haciendo, no es ninguna novedad, también es muy fan de Godzilla y su único deseo es ir a Japón. Pero adivinen a qué. A ver a Godzilla pisoteando Tokio, o los Kaiju peleando con Ultraman en medio de alguna de las ciudades. Ese es su sueño, no es que quiera ir por otra, o sea, bien buenas tradiciones japonesas, aunque también las conoce, o el estudio Ghibli, pero más se llama no, ella quiere ir a ver la destrucción en vivo y en directo. Sí, por eso me gusta, pero cuando me reuní yo con Japón, a mi padre está solamente, mayoritariamente interesado en lo tradicional, pero cuando fui a ver a Godzilla Shin Goku, fue el único momento cuando me puse a llorar en Japón por la edición. Era lo único que quería en ese momento. Está bien, Sí. está bien. Mi amigo Jorge Silva, que es alumno mío, y él es el dueño de la cárcel 19. Jorge me dice que fue a hacer sus lazos comerciales a Japón, para la tienda y todo eso. Y un día dice que va pasando por un mall, por un típico mall, y le cae una flecha, simplemente se va y reconocen las letras que son de Ultraman. Y hay un show en vivo, se están sacando fotos y todo el cuento. Y dice, yo me puse en la cola y me mostró la foto y el video. Y dije, ¡ay, tú, Jorge! Está Ultraman, cuando lo ve, se hace hacia atrás, lo queda mirando, ¿qué onda? Le da la mano, se sacan fotos juntos, pero está sorprendido, así, el Ultraman lo queda haciendo cola con los niñitos más chicos, entonces fue una cosa bastante curiosa. Pero también pensé que no hay mucha señalética que te indique las cosas tampoco allá, así que hay que llegar por instinto, lamentablemente, que es muy
de personas. Es muy localista, parece. O sea, cuando no es tan turístico, parece como uno pensa. Sí, pero es que hay tanta cosa que algunas pasan desapercibidas. Claro. Tan específico que hay que saber buscar y llegar ahí. Sí. Está todo muy comprimido. Claro. También. Sí, y hay que pensar también que la ciencia ficción japonesa es muy distinta también a la norteamericana, porque ellos sí es un mundo post-apocalíptico, saben de lo que están hablando. Akira, Godzilla, y un montón de otras películas más, entonces, y novelas, cómics, lo que sea. Entonces realmente ellos saben lo que pasaron y lo que sufrieron. Entonces es distinto cuando nos enfrentamos a ver, por ejemplo, Blade Runner o a ver una película japonesa, a ver Akira, pues son lenguajes totalmente distintos. Sí. Entonces, eso. Ya, entonces les vamos a hacer unas preguntillas. Entonces, gentileza de nuestros amigos de Play Kingdom que están con nosotros. Y ya traen poleras de Godzilla, pero se agotaron. Entonces, son hechas especialmente en el local, así que vamos a esperar que nos lleguen algunas por ahí, pero bueno. Entonces, hablamos de Eiji Tetsugaya. ¿Por qué es conocido Eiji Tetsugaya? Ultraman, ya, perfecto. Es el creador de Ultraman. Correcto, ya. Okay, venga para usted, estimado. Así que, para usted. Muy bien. A ver, aquí los pillos también. ¿Son fanáticos del cine Kaiju? Ya. ¿Cuál es la mejor saga cinematográfica de Kaiju de todos los tiempos? No dicho por mí, sino por los especialistas. La más científica. ¿Cuál? ¿Repite la pregunta? ¿Cuál es la película de Kaiju? La mejor película, la mejor saga de Kaiju de la historia según los expertos. La mejor saga de Kaiju. Yo tengo una propuesta. A ver, ¿cuál Sí, es? pero quiero dejarlo. ¿Podría ser cámara? Efectivamente. La trilogía de cámara. La última, sí. Sí. La trilogía de los Pero ¿es la saga entera de Gamera o una sola? No, las tres últimas de Gamera, Sí. esta Esas fueron fueron. la mejores de la... Es una saga son 3 películas que se estrenaron por el año, la década del 2000, de hecho. De 98, pues, 98, Sí, de 98. 98. De hecho, la tiene punto reflex. Sí, que es curioso porque Gamera particularmente se veía como siempre como al lado de... Nunca hicieron un crossover, de hecho, en una película, porque son de 2 compañías distintas. Pero en Japón localmente, Gamera y Godzilla son los dos como Kaiju, son muy monsters de allá, que son los fuertes. Entonces, es como Coca-Cola y Pepsi, se podría decir. Así que sí, la trilogía de Gamera está como, especialmente en círculos de como aficionados, cosas así, como muy, muy recomendable. Sí. Entonces se sueña que ambas compañías hagan un crossover entre Godzilla y Gamera. Gamera es una tortuga. Yo lo he pensado mucho acerca de sé que se podría hacer, pero creo que es muy poco probable. Porque es como el mismo concepto de así como es con la consecuencia de la acción humana. Pero los dos tienen como, hay versiones de Godzilla que tienen la misma motivación de Gamera. Y no tienen como hay que buscar un motivo muy rebuscado para que lo eso. Yo creo que si Legendario obtiene los derechos, lo van a hacer igual. O sea, si a Godzilla, o sea, lo hicieron pelear contra King Kong solamente era como así versus Godzilla, lo van a hacer crecer, no sé. O sea, como que al finalmente la intención es como que 2 bestias gigantes se agarran a combos, ¿cachai? Y que la gente lo vea. Probablemente yo lo voy a ver. Sí, van a hacer la lógica norteamericana. Van a pelear los primeros 10 minutos, después se van a hacer amigos y van a enfrentar una amenaza común. Eso es lo más lógico. Sí, yo creo que la música norteamericana es también poco probable que le ayuden los demás porque en Norteamérica y normalmente América y Europa es muy poco conocido también, así como que hay un gran... Se conoce así como los aficionados y los que han investigado como en Chile, pero Gamera no es tan grande para que... Sí, no es conocido a nivel mundial. Sí. Pero bueno, y entonces, ¿qué significa la palabra Gamera entonces? Eso es fácil. A la Wikipedia. Es una tortuga, pero no sé si es tortuga, porque creo que no. Es tortuga. Es tortuga. Gamera significa tortuga. Ah, Creo que significa tortuga. No se despiertan los japoneses con nombre. no. O sea, sí. Por ejemplo, Pigmon, uno de los Kaiju de Ultraman, es pigmeo, en japonés. Es un pigmeo. Entonces,
Porque chico, me hago punto, sí. Ya, no, para. Gana premio. ¿Hay una pregunta? Sí, una pregunta. Chuta, no tuve tiempo a pensarla. ¿Tú pensaste la pregunta, Diego? Sí, Mientras yo la pienso. ya voy a hacer una pregunta un poco más fácil. Para que hay gente como que tal vez no está Amigable y apto para todos. Sí. Solamente puede concursar gente que no ha concursado. Ojo. Ojo. El director de Shin Godzilla es. ¿Cómo se llama? Lo dijimos acá. Sí, claro. ¿Cómo se llama? Muy bien. Soy fan de la ¿Ya? ¿Qué digo? Cerca. Puede concursar cualquiera que no ha concursado. Director de Shin Godzilla. Cantemos. Te fallaba, maestro. Me ha pasado de Ya, los entonces, nombres. ¿qué año se estrenó Shin Godzilla? Ya. Gana premio. Hideaki Anno. El director. Hideaki Anno. ¿Ah? Hola. ¿Cómo estás? Sí. Bueno. Mira, nos trajeron Godzilla. Mira. A mí se me olvidó traer mi caja. Sí, una caja con. Sí, una caja con Godzilla. Oh. Y cayó, sí. Yo tengo una pregunta. Es una pregunta. No sé si muy rebuscada, pero también es popular. Cuando yo era niño, en los 90, en Cartoon Network, me tocó ver una serie animada de Godzilla. No la secuela de Godzilla Antes. Ya. Existió otra serie animada. ¿De qué estudio de animación fue esa película de Godzilla y que salía también con Godzilla Jr.? Ay, ese va. ¿Cómo se llama el estudio? Famoso el estudio. Ha hecho muchas series animadas. Muchas series animadas. Sí. Y produjo muchas series animadas con los años. Famoso. Sí, han hecho, no sé, por los Picapiedras, los Oyogi. Ya dijo mucho. Sí. Hanna Barbera, correcto. Hanna Barbera. Godzilla y Godzilla Jr. de Hanna. ¿El sobrino? Ese es el sobrino, ¿no? Yo siempre me quedé que era el hijo. Mira, no la veo de los 90. Ella sí. No la veo de los 90, ¿sabes? Cuando el Cartoon me borraba la serie. Es del 68, 69, esa serie. Mira. Sí. Sí, me acuerdo de eso. ¿Cuál era? Espera, sí. A ver. Y creo que ahí se viene un poquito más la mentalidad de Alfredo y Godzilla verde, porque Hanna Barbera era verde. Además de ello, cosas italianas de ellos no se igual. Sí. Ahí tenemos la otra pregunta. ¿De qué color realmente es Godzilla? Sí, no hay ningún problema. ¿De qué color es realmente Godzilla? ¿Ves? Gris. Gris. ¿Y esto que vemos acá entonces? ¿Qué pasó ahí? Es un gris oscuro, color negro. Gris oscuro. Se supone que el primer truco de Godzilla le ponías concreto para darle volumen. Correcto. Oh. Sí, la versión presente. ¿Cómo se llama el Godzilla pequeñito? ¿Cuál de todos los pequeñitos? Bueno, ¿el hijo o el hijo o mujer? Me voy a ver la opción. Vale. Ah, sí, pues es el hijo. El hijo. El hijo. El hijo. Pero son todos el de Jesse y el de Showa. Correcto. El de Choco. El de Showa. Sí. ¿El que vimos aquí? ¿El que vimos aquí hace un ratito? Ella acaba de ir a lo muestra. Mira. Ahí está. Oye, pero tenemos que tomar una foto. Pero para el último, para la persona, ¿cómo se llama? Que no se lo ganó, porque ustedes se lo ganaron los dos. Ya, una persona que no haya. ¿Cómo se llama la película que ahora que se viene de Godzilla? Yo. Ahí está. Pero ¿cuál es el problema de eso que causó tanta polémica? El minus 00. El menos cero. Es que 0,0. 0,0. ¿Por qué? Sí, pero ¿cuál es el problema? Que causó una polémica grande a nivel científico.
Solo no tiene cómo. No tiene cómo, ese es el problema, si están todas legales ahí. Claro. Tendría que ser basada en la original, que fue donde vimos la bomba de hidrógeno. Sí, ¿Tendrá una explicación, no? seguramente. Oscila cero. Debería ser porque no existe menos cero. No existe menos cero, ese es el problema. No sé. A menos que hagan el Godzilla que el Godzilla cuando aún no era radioactivo pero un dinosaurio. La cosa es que a mí me gustaría que volviera a Keiji Shikishima, pero en serio, porque es muy probable que lo hagan una historia aparte de Godzilla, pero. Ojalá, yo solamente espero que no estén los personajes de Godzilla mejor porque engañé lo suficientemente con ellos. Porque la vi 50 veces. Fuera de broma, con nada más. Igual que hay como relaciones directas de que no se igual. Sí, porque la Noriko sigue viva, quizás sea, probablemente. O tal vez el Godzilla menos cero sea como que empiece desde cero y que vuelva a aparecer otro Godzilla. Sí, aunque al final parece como que Godzilla se está regenerando. O sea, por eso, que empiece desde cero. Sí. Sí, tendría que regenerarse. La Noriko sí, acerca de. Yo tengo una teoría completa acerca de que puede ser una pequeña referencia a las personas que aparecen en la cola de Shin Godzilla, al final de Shin Godzilla, porque la Noriko tiene una pequeña vena al final, como si estuviera apuntando ¿verdad? la radiación derivada Sí. de Godzilla. Sí. Podría parecerse una criatura parecida a las que. Sí, supuestamente este es el primer enfrentamiento de esta era en que un Godzilla contra otro Kaiju. Supuestamente, vamos si se va por ahí la. ¿Cuándo tiene fecha de estreno? Próximo año. Próximo año. Ah, el próximo año. Hay que esperar. Sí, que los japoneses hacen películas con el vuelto del pan y el quedan increíbles. A diferencia de los gringos que gastan millones. Eso, porque ya cambió. También se van los derechos. Sí, por eso. Sí, así que eso. A veces lo más barato es lo Más caro, sí. Ya Y lo amigos, más caro sí. Se agradece. Oye, podemos tomar una foto con todas las Vamos a tomar figuritas, una foto, ganadores sí. y todas las cosas. Y como les digo, amigos míos, les tenía, dígame. Para estar ayudando con la actividad porque yo no conocía de la información. Yo la quiero. Sí, sí, el LDP Magazine, el LDP Magazine en nuestro Instagram y puedes cargar nuestras revistas en nuestra página web www.ldpmagazine.com. Salir en la ficha el nombre, ¿no? Sí, es allá. Ahí está la ficha de Gonzalo Godzilla, ahí pues que está la información de LDP. LDP, tendría que estar ahí, supuestamente. Así que eso, pero es LDP Magazine, sí. ¿Qué pasa con eso? ¿Ya qué? Ya qué. Sí, ya. Pero bueno, ya. Entonces nos vamos a tomar una foto y como les digo, lamentablemente no les pude traer porque se anotaron las poleras de Play Kingdom 134 General Holley para que vayan para allá, nos pueden pedir a pedido, pero les traje esta de regalo. Sí, El cuaderno de la muerte. Cuaderno de la muerte. Sí. Ya, nómbreme 5 películas o ¿cuál se llama? O series que tengan que ver justamente que sean post-apocalípticas japonesas. Quizá contenido de Akira como. Sí, sí, pues se puede apocalíptico. Sí. Ayúdame. Quizá. Ellos son de historias que son de igual. Memories. Sí. También no sé cómo. Grande caso un piloto. Es Es buenísimo. Ídolo. Ah, hay una serie de Ghibli que me encanta a mí, que es Ah, sí. Sí. Esa misma. Sí, esa misma. Mirai Conan, o Conan el niño futuro. Sí. La de los chachitos de tierra gigante. ¿Cómo se llama? Náusea. Ya vas una, me ¿Ves? faltan tres. No, Digo, faltan cuatro. dos. Dos, le faltan dos. Calma. Ghost in the Shell, también es historia. Me falta una. Ahí el cuerpo que quería decir el pack. Cyberpunk es distópica, pero Distópica. Me falta no es una. apocalíptica, no pasó una apocalipsis para llegar a eso. Faltan dos, ¿no? Sí.
Tú puedes. Evangelio. Evangelio puede ser. Sí, Evangelio. Sí, tiene película. Sí. ¿Falta una? Te falta una. Pues yo puedo darte una, pero es como medio José Quinocú, técnicamente. ¿José Quinocú? Sí, porque al final era todo. Sí. José Quinocú. Ella sacaba un pedacito de la política. Sí, vamos a hacer algo. Pues, mátense. Pelea de gallos. Sí, guerra de gallos, ya. Así es muy fanática igual que tú de película. Sí. Ya, pues nos sacamos una foto final. Sí. Gracias por asistir aquí Muchas allá. gracias. Nuestro próximo conversatorio que va a ser el último del año, va a ser el 6 de diciembre y vamos a hablar sobre juguetes malditos navideños. Que todos pensamos que eran juguetes naturales y todo, pero no. Entre ellos, por ejemplo, las bolitas tienen que ver directamente con las runas o las caracolas que traen en Brasil. Así que Los duendes mágicos de París que hacían pelear a la gente también, sí, también. Acá mismo. Así que en nombre de LDP Magazine y Fundación Capacita Chile y la Biblioteca Villarreal, gracias por asistir. Muchas gracias. Nos vamos a sacar unas fotos, final, tienes que cortar la... Le podemos pedir a un... No, 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 no. Ah, ya.